prueba para el pueblo de Ampuero o para los habitantes, como yo cuando no corría. Para mí era otra fiesta más. La subida a la Aparecida era uno de los números uno con las fiestas de Ampuero. La gente lo tenía marcado ahí en el calendario, en agosto siempre. Era un día especial. Siempre de comida, con los bocadillos para arriba, a ver a tus pilotos, amigos que corrían de alrededores, hasta que un día me decidí ya corrí yo, pero ya te digo, es un sitio, un día puntuable para el pueblo de Ampuero, por lo menos de mi forma de ver. Bueno, pues yo creo que esta subida al 20 de agosto la gente va a responder bien. Tenían ganas de que volvería a ser la subida a la Aparecida. Se oye murmurar a la gente un día o de otros, de si vas a correr, no vas a correr, quiénes van a venir. Y si Dios quiere y sale todo bien, se volverá a repetir probablemente. La gente ha puesto voluntad y veo que va a salir bien, vamos. Bueno, pues para mí los mejores momentos de la subida a la Aparecida y uno de los sitios más que me marcó siempre fue la recta de arriba, antes de llegar a las estacas. Ahí se coge mucha velocidad y de 170 así que llegábamos a la curva de las estacas había que bajar a segundo. Adelante quiero. Cuidado, cuidado, Bueno, cuando me enteré que se iba a volver a hacer la subida, tenía claro que iba a salir. Tenía el punto ya cuando me enteré y bueno, no es un coche de montaña, es todo lo contrario. Hay coches mucho mejores para montaña, como los Mitsubishi o los BMWs o muchos coches, pero bueno, cuando me enteré tenía claro que iba a salir, cómo sería y nada, en ello estamos. Pues la verdad es que fue una satisfacción grande porque yo, al contrario de mi hermano, tengo un coche más para montaña y bueno, pues es una prueba que, como te he dicho antes, es mítica y me apetece correrla porque es de la zona nuestra, por decirlo así.
Nos vemos en la Aparecida. Bueno, pues nada más, nos vemos en la Aparecida.